decir la verdad. Yo no soy un historiador, como les dije en esa oportunidad y les digo siempre. Soy sencillamente un narrador de la historia. Producto de que siempre me gustó la historia de nuestro partido y eso que lea tal o cual libro, folleto, apuntes, recuerdos, que hable con la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Como por ejemplo, hasta hoy día me voy y le visito frecuentemente al doctor Carlos Alberto González, que tiene una lucidez aceptable para esa edad, 97 años. Y él me cuenta lo que pasaba cuando él era presidente, diputado, senador, embajador, o el recientemente fallecido Alberto Nicanor Duarte, alias Chuleco, tío Chuleco, porque era mi pariente. Entonces tenemos que reconocer que entre paréntesis, entre muchas cosas buenas que hicimos, también protagonizamos revoluciones que siempre, por supuesto, tienen sus costos negativos, en el sentido de que produce muerte, heridos, golpeados, perseguidos, apresados, algunos van al exilio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hay que reconocer. Me tomé un tiempo para citarle rápidamente los momentos de nuestra historia liberal que tuvieron la presencia de la fuerza o de la violencia. En muchos casos está perfectamente explicado, como por ejemplo el de 1891, el 18 de octubre, o el de 1904, que era para la posesión del gobierno con el mando de Benigno Ferreira en la parte militar y de Gondra en la parte civil en agosto del 1904. Estoy leyendo para seguir un orden. Pero después se produce el 2 de julio de 1908. Era Ferreira el presidente elegido por nosotros los liberales y Albino Jara lo tumba de un golpe militar, que no dura mucho, dura 3 días, 4 días, pero produjo destrozos, como les dije, muerte, etcétera, etcétera. Luego viene el 21 de noviembre de 1908, una conspiración en contra de González Navero, 21 de septiembre, que desemboca esa decisión del 29 de septiembre, cuando le envía 50, 60, 70, de acuerdo a los autores, número de personas a Fortín Galpón, uno de nuestros fortines allá en el Chaco, la zona de lo que hoy es Alto Paraguay, más alejados de la capital. El 14 de septiembre de 1909 se produce la revolución que se conoce con el nombre de la Revolución de Laureles, que organiza José Gil, el hijo de Juan Bautista Gil, que tenía un comando revolucionario ahí en Corrientes y cruzan el río Paraná, entran en la zona del departamento de Ñembucú y ahí en Laureles se organiza una revolución, que también no dura mucho, habrá durado 4 o 5 días y terminó eso. El 17 de enero de 1911, 53 días después de haber asumido, 53 días después de haber asumido la presidencia de la República Manuel Gondra, Albino Jara le echa con una conspiración, con un golpe militar que tiene origen ahí entre la policía, guardia cárcel, etcétera, etcétera. Y por supuesto, un comando de artillería que estaba ahí en la zona del actual Hospital Central de las Fuerzas Armadas, que era el arma de Jara, Jara era artillero.
En febrero de 1911, la revolución de los radicales en contra de Jara, de los radicales en contra de Jara. Ahí es donde muere nuestro gran dirigente de Capital y que, como siempre les cuento, fundador del Club Libertad. No, yo no soy del Club Libertad, soy Cerro Porteño, y también fundador de la Liga Paraguaya de Fútbol. Le matan a él allá en Villa del Rosario, en una localidad llamada Bonete. Esto ya hablamos varias oportunidades. El 23 de noviembre de 1911, los radicales le enfrentan al gobierno de Liberato Rojas. Ya se le había echado a Jara, asumió Liberato Rojas, pero Liberato Rojas estaba rodeado de Colorado, etcétera, etcétera, tal es así que después va a entregar al gobierno Colorado, y los radicales se enfrentan a Liberato Rojas. Incluso hay un triunvirato que se da ahí con Aponte, Usher y Caballero Coas, y después vuelve nuevamente 3, 4 días Liberato Rojas como presidente. El 28 de 1912, producto de los desórdenes de todo tipo del gobierno de Liberato Rojas, entre ellos estaba metido su hermano, que se le acusó de que había tocado la plata del pueblo, la plata del país, la plata pública, se le echa a Liberato Rojas. El mayor Garay, Eugenio Garay, al frente de un grupo de 80, 100 hombres, viene y le exige al Congreso y le nombran a Pedro P. Peña, un colorado. Es como si ahora nosotros los liberales hagamos un golpe de Estado y acá gobernando los colorados, y en medio de la presidencia de Pedro P. Peña sube como presidente del Paraguay Luis Alberto Wagner, por decir un nombre. Sorprendió, por supuesto, a todos. Pero eso venía produciéndose un copamiento de la gente del Partido Colorado durante el gobierno de Peña. El 22 de marzo, duró poquísimo, menos de un mes. El 22 de marzo de 1912, los radicales, con Ondra siempre a la cabeza, Ondra y Sher, y después estaban todos los otros, ¿verdad? Emiliano González Navero, Eusebio Ayala, Manuel Franco, Montero, Riarto, pero siempre la cabeza eran Gondra y Sher. Antes eran la cabeza Sher y Adolfo Riquelme, eran los compañeros ahí en ese periódico que tenía Sher, que se llamaba El Diario. Diario, El Diario, valga la redundancia. En abril de 1912, que es la llamada Revolución del Centenario, porque comenzó en el 11, se tendría que haber festejado el centenario de nuestra independencia y no se festejó. Eran algo radicales contra Jara. Esa lucha se recuerda que de Huitimí viene a Paraguay, después sale herido Jara y huye hacia acá y le manda a llamar. El presidente Gondra, le buscan, le traen, le hace atender por el doctor Alejandro Arce, médico, por supuesto, fue presidente del partido también uno o dos veces, el doctor Arce, y lo mismo muere Jara. El 15 de mayo de 1912 a las 10 de la mañana, delante de la mamá de Adolfo Riquelme, que le preguntaba Moopio, Melache, Membuicumba, Reité, su cuerpo. El otro le pedía perdón por lo que pasó, porque le mataron. Nada, no sé, yo quiero saber sencillamente dónde está mi hijo, para darle una sepultura, si es que se puede. Pero todos dicen que le tiraron al arroyo, dicen algunos, y otros dicen río Corepotí, eso por supuesto ahí desemboca en el río Paraguay, el río Paraguay desemboca en el río Paraná, el río Paraná desemboca en el océano Atlántico, yo no guardo.
En abril, perdón, el 1 de enero de 1915, lo que hablábamos el lunes, hay una conspiración en contra de Scherer. Una conspiración que no duró más de 16, 15 horas, 14 horas. La última, la que vamos a ver en estos días, la revolución, o sea, la caída de Gondra, la segunda caída de Gondra, la primera fue en el 10, esta fue en el 21, 10 años después, una conspiración de Gondra y que da lugar a la revolución del 22 al 23. Casi un año y medio de revolución, con muchos fallecidos, destrozos, persecución, lucha entre los liberales y también los militares que se distanciaron del Partido Liberal, distanciados, digo yo, en el buen sentido de la palabra, de la amistad. No es que ellos eran afiliados liberales y se fueron, no, que no eran, todo el Partido Liberal en el gobierno, convivían juntos, pero como hubo un sector fuerte del Partido Liberal que le combatió a los militares que estaban insurrectos y que fueron perjudicados, por supuesto, muchos echados del ejército, perdieron sus grados, destituidos, fueron al exilio. Los liberales, los militares no tenían motivo para recordarse bien de los liberales. Muy bien. Terminando el periodo anterior de Franco y de Montero, con 15 de agosto asumían los presidentes, ya sabemos, desde el gobierno de Scherer. En junio se elige la fórmula liberal radical Manuel Gondra, Félix Paiva para presidente de la República. Gondra, con esta decisión, es el único paraguayo electo 2 veces de manera popular, que ahí se ve por votos, electo 2 veces en la historia de nuestro país. Nadie fue electo 2 veces. Por supuesto, gobiernos dictatoriales fueron reelectos, como por ejemplo el caso del señor Stroessner, que fue reelecto 5 o 6 veces. Pero este fue electo en el 910 y después en el 920. A Gondra le caracterizaba un exceso de tolerancia ante las situaciones que se producían. Era más o menos eso, no está pura, ni en ella puraña, no, vamos a darle tiempo, vamos a esperar, pero en un ambiente tan inestable, en un ambiente de anarquía política, a veces esa actitud de ser condescendiente en las crisis era prácticamente un suicidio político, prácticamente suicidio político. También en esa época la Escuela Normal de Profesores se cambia de nombre y se llama, o sea, era la Escuela Normal de Maestros, se llama Escuela Normal de Profesores, que no sé cuántas escuelas normales de profesores hay. Yo creo que había conocido hasta 3 escuelas normales de profesores. Número 1, presidente Franco, está de Charlotte Rani. El número 2, Juan R. Dalquis, que está ahí en la zona del Parque Caballero. Y había una escuela que tenía el nombre de una santa, o así, santa, que está ahí cerca, sobre la avenida Venezuela, más o menos, cerca del hospital de infecciosos, de por ahí está. Mi mamá es maestra de la Escuela Normal de Profesores número 2, Juan R. Dalquis. El 20 de diciembre, en este periodo de Gondra, 20 de diciembre de 1920, repito, él asumió el 15 de agosto, la Honorable Cámara de Diputados del Paraguay trata el tema del divorcio vincular.
que hay que ser cierto, comenzó a tratarse en el año 1907, durante el gobierno de Benigno Ferreira, pero no podía avanzar porque había muchas trabas con el tema de la iglesia, y la iglesia manifestaba recelo en este tema, enojo, incluso con las amenazas que eran muy fuertes, en especial en aquella época. Ustedes van a ser echados de la iglesia, van a ser excomulgados, no van a poder llegar aquí, cuando mueran no van a poder ser enterrados, no, Mondipalo y también. Pero se trató en la Cámara de Diputados el 20 de diciembre. Y hay que tener en cuenta que la Cámara de Diputados aprobó en ese 20 de diciembre el tema, aprobaron. Pero la Cámara de Senadores, que por algo siempre la gente le dice, sí, la Cámara alta, pero es la Cámara más conservadora, porque en la Cámara baja, la Cámara de Diputados, está la gente joven, la gente que trabaja, la gente que hace capaz 6 meses, un año, era guarda o chofer en colectivo. Bueno, de ahí le llevan como diputado. Es más fácil el acceso, porque son por colegios electorales departamentales, te vota la gente de tu departamento y de Coabelo está pues, tu trabajo. En la Cámara de Senadores rechazó, igual a un proyecto que vamos a ver más adelante sobre el tema del Mariscal López, que tanto decían que los liberales son antilopistas, que los liberales, incluso algunos llegaban a un adjetivo desfachatado de decir legionarios, qué sé yo. Pablo Max Isfrán, que era hijo de Facundo Dolores Isfrán, sobrino de Bernardino Caballero, sobrino de Bernardino Caballero. Pablo Max Isfrán era diputado liberal, presentó un proyecto para liberar del peso de la historia hacia López aquel decreto del triunvirato en el año 1869, lo había condenado como paraguayo miserable, lo peor que existe, este no es ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Acá también los diputados, como le dije, aprobaron, pero la Cámara de Senadores frenó este tema. Y recién fue aprobado en el año 1991, después de la caída de Alfredo Stroessner. 2 años después de la caída de Alfredo Stroessner, cuando era presidente el general Rodríguez. 84 años después, porque le dije que esto había comenzado ya en 1907 con el gobierno de Benigno Ferreira. Se presentó nuevamente en la época de Gondra y ahí se discutió y tuvo mucho más fuerza, pero lo mismo, los senadores no aprobaron. 84 años se tuvo que esperar. El 26 de julio de 1921, los menonitas se asientan en el Chaco, Paraguay. Y eso se vio muy importante, fue muy importante para Paraguay en su tesis ante la guerra con Bolivia. Y Bolivia decía, nosotros presentamos el Utipos Sietis Juri, o sea, nosotros somos los herederos de la audiencia de Charcas, en una charca, porque de allá, de aquella época viene, bla, bla, bla. Y los paraguayos hablaban del Utipos Sietis de facto, que quiere decir que la tierra es de aquel que oñembo gentao, Pepe, o mejor dicho, oñembo pirendaja, güere, Pepe. Están ahí parados y bien. Y los menonitas eran, entre ellos, un grupo importante de ciudadanos que en el 32, estamos hablando 10 años más, porque hablábamos el 21, 32 son 10, 11 años, habían ya una partidita de menonitas con sus hijos, ¿verdad? Al comienzo eran 1.200, 1.300, algunos hablan de 800 nomás, pero ya en esa época había más gente, ¿verdad? Sumado a la gente de Carlos Casado, las empresas tanineras, todo eso hablaban a favor de que ahí no había bolivianos, ahí había paraguayos,
quizá boliviano, allá hacia los contrafuertes andinos, allá cerca de Villamontes, allá cerca hacia Santa Cruz de la Sierra, había bolivianos, pero en el resto solamente paraguayo. Antes de que se proclame la fórmula liberal radical, Ondra, Paiva, Xerte también, repito una vez más, era radical. Le preguntaron a algunos de sus amigos, el círculo, y Xerte quería ser candidato a presidente de la República. Pero no podía ser Xerte candidato a presidente de la República porque la Constitución del 70 decía que tu reelección solamente se puede dar si hay 2 periodos de por medio. Y Xerte fue presidente del 2 al 16, del 16 al 20, Franco, diríamos, aunque haya muerto, y después ya vino Gondra, era un periodo. Entonces, ayer me dio alguna misión, ya cambiaron la constitución, ya popea. Siempre ese clásico a carajuga, pero Sher también no era ningún estúpido. No era ningún estúpido en el sentido que él veía que el pueblo liberal la acompañaba a Gondra. Por algo, repito una vez más, sin pretender ser reiterativo y menos un pesado, Gondra es el único paraguayo que fue electo 2 veces por intermedio de los votos, por la elección popular. Aunque es diferente del sistema que se votaba antes, eso creo que todos saben también, al de ahora. Ahora se cuenta los votos que tienen más votos. Antes se votaba por representantes, y los representantes o los intermedios, los camaristas, que son camaristas, los representantes que son electos, los delegados representantes que son electos, ellos se reúnen y después vamos a suponer el departamento central, el que gana lleva tanto, delegado, departamento de San Pedro lleva tanto, departamento de Itapúa lleva tanto, se reúnen eso en el Congreso y eligen al presidente. Por supuesto que al final de cuentas le van a elegir al que tiene más votos en total, no van a ir a votar en contra. Y también en esa época, que era el inicio del gobierno de Ondra, 15 de agosto de 1920, comenzando a entrar en el 21, comienza medio a moverse el mapa, el esquema del Partido Liberal Radical, casi auténtico. El partido Liberal, pero le decían radical porque al radicalismo lo asociaban con Contra, aunque yo les conté que en aquella reunión grande que se hizo en el Teatro Nacional, hoy Teatro Municipal, Ignacio Alberto Pane, Gondra había dicho de que era el momento que el Paraguay tenía que buscar y encontrar la reconciliación entre todos los paraguayos. Y le decía a algunos correligionarios que querían dejar de lado el nombre de Partido Liberal y llamarlo Partido Radical, así como la Unión Cívica Radical de la Argentina no, ya continuando la mitad la Partido Liberal. La Partido Liberal la mitad Gendú, la Partido Liberal la mitad Jaicú, la bandera juguda, ya, la mitad, y Liberal Radical. Como les conté que después fue el nombre que se usó más adelante en el año 67 para diferenciarnos de los seguidores de los hermanos Levy que eran llamados Partido Liberal a Seca. Ahí la fracción cívica del partido, aquello que yo les conté que prácticamente se autodenominaban, o la gente les denominaba al Partido Liberal Democrático,
Antonio Taboada, la fracción cívica, se une al radicalismo gondrista, que algunos ya comenzaban a llamarle el radicalismo guyarista, porque era un líder que estaba en alzada, José P. Guyari. Era ministro del Interior de Gondra. José Patricio Guyari era ministro del Interior de Gondra. Después, en el siguiente periodo, en el 24, con Eligio Ayala, era presidente del partido y era presidente de la Cámara de Diputados. Una de las cosas por el cual Eligio Ayala también hizo una gran presidencia, porque tenía el paragolpe. Dice que la gente se vaya a Palacio a pedirte esto, para poseer. Eso toda la vida ha existido. Y él era el paragolpe, el que la atajaba. Ayala le decía, allí habla el presidente del partido. Entonces el pobre Ullari era el que tenía que recibirla. Entonces los liberales cívicos, los liberales democráticos estaban unidos al sector del radicalismo gondirista y los jaristas estaban asociados más a los cheristas. Repito una vez más, estos dos eran de la sección o de la fracción radical y esta lucha y revolución que va a venir era entre radicales, no eran consigo y radicales como era antes, no, entre radicales. Ondra y Sher eran radicales. El senador Sher, porque Sher era senador liberal radical, estaba siendo apoyado por el ministro de Defensa de Gondra. Seguro que Sher lo habrá pedido a que le nombre. El ministro de Defensa, que era el coronel Shirife, como decía mi abuelo. Entre paréntesis, de anoche le soñé a mi abuelo, tanto que le cité en estos días. Adolfo Shirife era el ministro de la Defensa. Y ellos comienzan a presionarle a Gondra para que le cambie a Ullari, para que le quiten de ministro del Interior, porque le acusan que él reparte cargos, que imparece TRI, todos los cargos dispone él, etcétera, etcétera. Y además hay que tener en cuenta que en septiembre de 1921 hubo una interna de la juventud y Ullari le ganó a Sher. Le ganó la interna. Ustedes saben, en el partido no fácilmente la gente supera, ¿no? O sea, mucho tiempo se dio después entre Beto González y Chocho Benítez, era el betismo y el chochismo, ahí en la guerra, perdón, en la época del año 60, después vino una lucha entre Laino y Zaguer, durante un buen tiempo, entre Yoyito y Wander un poco, pero no tanto. Después vino el tema de Llano con Alegre, que también su buen tiempo, y las internas siguen dándose hasta ahora. Los liberales mantienen. Los jurados tienen el poder, entonces ese poder hace que vos en un momento dado te olvides un poco de la interna y te acomodes y te arregle. Así como hemos visto una cantidad impresionante de la gente que la acompañó a Dudo Benítez, se fueron todos con el ganador. Y en una gran parte ha terminado la interna, aunque siguen estando los leales a Abu, y ahora Abu va a comenzar a rearmar su equipo, que va a tener más fuerza mientras más pasan los años. Que tiene ahora a un año, vamos a suponer que tiene el 10-15%, pero dentro de 2 años, 3 años, eso va a ir creciendo. Eso sucede en todos los lugares al final de cuentas. Como había una fuerte presión de parte de Sher y de Chirife, el presidente se va a Gondra, se va y habla con el comandante de la escuela militar, que era Manlio Quernoni.
Y le pregunté si uno es, si hay reuniones ahí en la policía, pues está cerca, voy a abrir la puerta al portón de la escuela militar antes y ve directo ahí a través de la plaza, la policía. Si la gente está o no está conspirando, yo le estoy buscando a Chirife, que era su ministro de defensa, Gondra, que estaba hablando. Y no le estoy encontrando, si por ahí ve, bla, bla, bla. Se evidencia una conspiración en donde estaba implicada la Guardia Cárcel, que era dirigido por un señor de apellido Alonso, xerista, quiero decir, perdón, y también de la policía, que estaba otra vez, Usher, también xerista. Y el 29 de octubre de 1921, Gondra renuncia. Ese era el problema de Gondra. Como yo le dije en un momento dado, él ante las adversidades, al suceder, estando en el gobierno, estamos hablando estando en el gobierno, al suceder esas adversidades y tener que negociar con gente que no son muy buenos, que la gente no tiene muy bien concepto, pero bueno, no a nada, porque al final le cuentan de corregir. No, Cher decía, no, mi conducta es mi conducta y yo me voy a mi casa y se acabó. Y renuncia el 29 de octubre de 1921. El Congreso le rechaza su renuncia y le pide al Congreso a Paiva, que era el vicepresidente, que busque gente para constituir un gabinete, o para eso está el vicepresidente, en la rueda de auxilio, en la rueda de auxilio del binomio presidencial. El binomio presidencial, que le reventó una rueda al auto del presidente. Bueno, el vicepresidente tiene el rueda de repuesto y actúa, le reemplaza, etcétera, etcétera. Pero Paiva busca y también no encuentra, no encuentra eso. Y también Paiva presenta su renuncia al Congreso, le pide nuevamente Rivera, Gondra, pero Gondra no quería hacer nada, se mantuvo firme en esa posición y Paiva también renunció. El 5 de noviembre de 1921, el Congreso de la Nación trata este tema, porque era una doble acefanía, el presidente y el vicepresidente. Entonces había que buscar quién iba a ser presidente. Y en esa sesión del 5 de noviembre, el diputado Lisandro Díaz León, que era de Trinidad, fue concejal de Asunción de Trinidad, era un hombre valiente, sabía hablar, tenaz, no tenía miedo de nada, le critica y le dice al país, acá hay que entender que el responsable de esto es el ejército por intermedio de Chirife, coronel de la nación. Esta es la triple traición de Chirife al Paraguay. Él es ministro de Gondra y se rebela contra su presidente. Él es oficial de las Fuerzas Armadas, no cumple sus funciones y también en contra de todo el pueblo paraguayo. La triple traición de Chirife. Él es el responsable de todo lo que está sucediendo en el país. Por supuesto, con esto Cher se va y habla con la gente de su juventud, lo que habían perdido en septiembre de 1929, y buscan una gente, y como era senador, tenía que buscar un senador porque el presidente y vicepresidente se fueron. Senador, ellos llegan a la conclusión de que puede ser un tipo manejable, manejable. Podemos llevarle a él y porque ya manejate y le llevan a Eusebio ya como presidente de la República. El Congreso la acompaña. Asume el 7 de noviembre de 1921. Miren, del 29
del 29 de octubre, que quedó el país sin presidente. Se fue Bondra, y también presidente ya Payo se fue ahí, del 29 de octubre al 7 de noviembre. Más o menos son unos 12, 13 días que el país estaba sin un conductor oficial. Entonces le llevan a Eusebio Ayala. Ser, como en esa constitución de antes era el presidente, en este caso Bondra, y el vicepresidente presidía la Cámara de Senadores. Presidía, así como en Argentina actualmente. Era el presidente de la Cámara de Senadores. Pero al irse también Paiva, quedó vacante también la presidencia de la Cámara de Senadores, y ahí es electo Sher presidente, porque Sher tenía los radicales sheristas más los colorados. O sea, los colorados que eran pescadores de río revuelto, y realmente el río estaba revuelto, revuelto. Ahí aparece la figura de Eusebio Ayala, quien asume el 7 de noviembre. Nació en un día como hoy, el 14 de agosto de 1875. Nació el presidente de la Victoria, Eusebio Ayala. Nació en la localidad que se llamaba Barrero Grande, y después, durante el gobierno de Tierribia, le ponen el nombre de Eusebio Ayala. Él muere, no, en Tierribia, ya, yo creo que fue morir, él muere en el 42. Era hijo de una soltera cuasi analfabeta, Casimira Ayala, y su padre se llamaba Abdón Bordenave, con quien tenía muy buenas relaciones Eusebio Ayala, con su padre y sus hermanos, que eran Bordenave, y hasta hace poco eran los capos del diario de ese color, intelectual. Bordenave se llevaban bien con Eusebio Ayala. No así con el siguiente presidente que vamos a ver, que también era hijo de madre soltera. Ese no se llevaba en nada con su padre. Estudió en la escuela ahí en su pueblo, después vino al Colegio Nacional. Casi todo el tránsito que hacen las grandes, o que hicieron las grandes figuras del Paraguay. El Colegio Nacional de la capital, después la Facultad de Derecho, se reciben de abogado, profesor universitario. Él fue rector también de la universidad, ocupó diversos cargos ministeriales, con distintos presidentes y en distintas carteras, etcétera, etcétera. Y tiene el alto honor, el alto orgullo, la alta responsabilidad de haber sido con Francisco Solano López, los dos paraguayos, de haber conducido el país ante una situación difícil que se llama guerra internacional. Hay guerra internacional. Con sus luces y sombras, Francisco Solano López le condujo al país desde que comenzó a fines del 64, 1864, en noviembre, una batalla de Coimbra, cuando agarran el buque Marqués de Olinda, desde el año 1864 hasta el 1 de marzo de 1870. Y desde la toma de la laguna Pitiantuta, laguna Chuquisaca, para los bolivianos el 15 de julio, y la recuperación el 15 de julio, un mes después, era presidente todavía Guyari, la guerra con Bolivia hasta el armisticio del 12 de junio, que entró a regir a partir del 14 de junio, 2 días después, el armisticio. Después le echan a Guyari. Imagínense cómo el pueblo fue agradecido con él. Tendría que haber salido el pueblo a la calle a decir, no, pero cajoñan de Urajá la victoria. El 17 de febrero del 36 viene la revolución protagonizada por los llamados franquistas,
y le echan a Eusebio Ayala, el presidente de la que decía Eugenio Agaray. Eugenio Agaray, se estaban preparando ahí en agosto, septiembre, él estaba con su tropa ahí en La Falle, que está encima de Mariscal Estigarribia, se llamaba Mariscal de Estigarribia, antes se llamaba Camacho, ese lugar, y después Camacho se llamó López de Filipe, que daba derecho al Club Olimpia, y después se llamó Mariscal Estigarribia, y encima estaba La Falle, y ahí estaban estacionados las fuerzas, acá está el Pilco Mayo, y ahí estaba Vallivian, y acá un poco está el Carmen. Y estaba preparando la maniobra del Carmen, y Garay le decía a sus oficiales en guaraní, y ande ella reconocían la nomita, la yan de presidente cuera. O anga, oía, un bozambujiñan de ta, doctor Eusebio Ayala, lo mitad ya y magoyese, de que la presidente de la victoria, el presidente que le conducía al Paraguay a la victoria. Pero a veí y poná a Niña Anderes Saraiti, el hijo de Ayala, presidente del 24 al 28, a José Peullari, presidente del 32 al 30, perdón, presidente del 28 al 32. Omiala, Oyuhuacue, Avión, Cañonero, morteros toquebrán, ametralladora liviana, pesada, fusiles, municiones, las escuelas militares extranjeras para instruccionar a nuestros oficiales, etcétera, etcétera. Realmente ahí en esos 8 años, y un poquitito con Rial, yo Rial fue 5 meses, 6 meses, no presidente, pero Rial comenzó el tema del Chaco. Estigarribia era una persona que tenía la plena seguridad de que se iba a producir. No había manera. Eusebio Ayala pensaba que podía haber un tipo de arreglo, diálogo, conversación, pero Estigarribia estaba absolutamente seguro de que la guerra se iba a producir. Y eso fue una mentira porque el propio Estigarribia, cuando se gana la batalla de Boquerón, hace una especie de comunicado, y él dice, el combatiente paraguayo, armado de su machete, no, armado de su machete, y tenía su pistola Brown, y tenía sus oficiales, y tenía su Mauser, y tenía su mortero Toca Brown, y tenía sus cañones de 85 y de 100 milímetros, y tenía sus granadas, y sus camioncitos, agua. Estaban preparados los paraguayos, estaban preparados, estaban preparados. Y se casó con una francesa, Eusebio Ayala, y murió en el 42, como le dije, en Buenos Aires. Después, varias veces se pidió durante la dictadura que venga él a descansar en su tierra. Fue el presidente de la República durante la guerra del Chaco. No es menos, eso no. Y no le hicieron caso. Pero al cumplirse los 60 años, al cumplirse los 60 años, 60 aniversario de la batalla de Boquerón, el 29 de septiembre del año 1992, 60 años del 29 de septiembre de 1932, el general Andrés Rodríguez Pedotti, del Partido Colorado, era Colorado, él autoriza, trae y lleva la urna, él alzaba, lleva la urna de Eusebio Ayala al Panteón. Ese es un gesto que también los liberales debemos recordar. Es un gesto que ennoblece a la figura de Andrés Rodríguez, que puede tener, sin lugar a dudas, sus errores, porque los errores son patrimonio de los seres humanos. Pero esto es un gran gesto de sus correligionarios. Decían, no, vaya, gusta con liberal. Ellos, no sé, cuánto héroe, o una cosa. Héroe a la altura de Francia, de Bernardino Caballero, de Yegro, Caballero, de todos. Muy bien. Eusebio Ayala
conforma su gabinete, él entiende perfectamente lo que sucedía en la lucha interna entre los radicales. Entonces yo digo, no leí en ningún lugar, pero yo digo, porque la persona que narra tiene que tener también su sentido imaginativo, imaginarse las cosas. Él habrá hablado a Ullari, era su compañero de equipo, era radical igual que él, y era un tipo comprensivo. Ullari era un tipo amplio, y le reemplaza a Ullari y le nombra ministro del Interior al doctor Ibarra Legal, Rogelio Ibarra Legal. Eso era lo que cuestionaba, hay que quitar la por esto. Y lo habrá dicho, cualquier cosa que necesite, pedirme a mí. Necesitar un lugar o alguien, tu amigo, un puesto, que es normal que suceda en un partido de gobierno. Y se va Ullari. Pero también le cambia a Shirife, le pone a Manuel Rojas como ministro de la Defensa. Como ministro de la Defensa. Y hace una serie de cambios que produce al comienzo Sherman se trajo el buzón, pero después comenzaban a decirle a sus amigos, pues no es así, mira que estamos perdiendo. Perdimos el Ministerio de Defensa, si bien le nombraron a Chirife, a la segunda zona militar, que es la zona de Paraguarí, que está a 75 kilómetros y por tren, el tren llegaba a Paraguarí. Eh, Había gente que no veía bien esto, porque le quitan el poder a la guardia cárcel. Antes la guardia cárcel dependía de la policía. Policía y guardia cárcel eran la misma cosa. Ahora va a depender del Ministerio de Guerra y Marina, porque es defensa. Y ahí por eso le nombra a Manuel Rojas. Y Shirife, como le dije, le manda a la segunda zona militar de Paraguarí. Le nombra jefe de policía, le quita a Usher y le nombra jefe de policía a Rivarola, Vicente Rivarola. Y Vicente Rivarola era una persona, eh, más bien fue muy bueno, fue como diplomático, pero en ese momento se necesitaba de su figura y asume el cargo de jefe de la policía. Eh, en la, en la tercera zona militar, que era la zona de Concepción, estaba Francisco Brizuela. Y en la cuarta zona militar, que era la zona de Villarrica, estaba Pedro Mendoza. Pedro Mendoza. Pero había dos Mendoza en la artillería. Pedro Mendoza. El otro era Tomás Mendoza, que le decían Mendocita porque era más joven. Pero como le dije, esto comenzó a no gustarle ayer. Entonces allí se precipitan los liberales cheristas y proponen la candidatura. Es una situación difícil. Los liberales tenemos que pensar, ver, analizar y reconocer el error. Los cheristas, que eran liberales radicales, civiles, pertenecientes a un partido civilista, democrático, donde el poder militar debe de estar obligado a respetar al poder civil que está legitimado por el voto del pueblo, los cheristas le proponen para que Shirife sea candidato a presidente de la República. Sher estaba enfermo, realmente estaba enfermo, estaba enfermo, muchos creían que iba a morir, ¿verdad? Estaba bastante enfermo. Y esa situación, al presentarse esa candidatura de Chiripe, hace que de manera abierta Ayala se apoye en los gondristas. Ayala se apoye en los gondristas.
El 12 de mayo del 22, renuncian los ministros de Ayala, pero Eusebio Ayala les rechazó la candidatura, les rechazó la candidatura. Eso fue ya a mediados de mayo. Entonces allí, creo que fue el 18 de mayo, 18 de mayo de 1922, el Congreso Nacional aprueba un proyecto por el cual se convoca a elecciones. Se aprueba fácilmente en el Senado, pero en diputados, porque ahí está la mayoría, había Colorado y xeristos, pero ahí había, en diputados había una paridad, porque había mucha gente de hombre, y gana ser lo mismo, pero gana 17-15, 17-15, y se le envía esa nota al presidente de la República donde dice la fecha y todo. Tenía que era para junio, tenía que realizar las elecciones y cambiar. Y Eusebio Ayala veta, rechaza ese proyecto con el argumento de que dice la Constitución dice que el presidente de la República debe durar 4 años en su mandato, y a mí me eligieron para reemplazarle al presidente y al vicepresidente de doble somalía, y yo debo completar ese periodo. Y citó como ejemplo el caso de Bernardino Caballero el 4 de septiembre del 80, cuando le reemplazaba a Candido Vareiro, era la mitad. Caballero fue hasta el 82, hasta terminar el mandato de Vareiro. A mí me eligió el Congreso de la Nación. Yo soy el presidente legal de Paraguay. Ahí le contesta nuevamente al Congreso y le dice, un presidente provisorio no tiene derecho al veto, no tiene derecho al veto, no puede. Y ahí las regiones militares que le dije, Chirife, la segunda región de Paraguarí, Brizuela, que estaba en la tercera región militar de Concepción, Mendoza, que estaba en la cuarta región militar de Villarrica, se levantan, se insurreccionan, se insurreccionan porque ahí también hay una maniobra de Eusebio Ayala. Eusebio Ayala primero le dice, no, a mí no hay nadie que me quite 4 años, todos los otros le dicen, usted está loco, usted fue nombrado presidente provisorio, usted no tiene derecho al veto, ahora mismo se va o le quitamos a patada. Y ahí sobre la marcha Ayala envía otra nota donde dice, sí, bueno, como diciendo, se interpretó mal, no es lo que yo quise decir, para alargarlo. Yo veía que se venía jodido. Se insurreccionan 3 regiones militares. De 5 que había, uno que estaba en la capital era poco, y el otro que estaba hacia la zona de Encarnación no era muy importante, no era muy decisivo. Pues se insurreccionan el 90% del ejército. Por eso se hacían llamar ellos el ejército constitucional. Y ahí estalla la revolución. El 27 de mayo de 1922 estallan. Y esa revolución, mis queridos amigos y amigas, dura hasta el 10 de julio de 1923. Hasta el 10 de julio. Duró 14 meses. Fue la revolución más larga en toda la historia del Paraguay. Además, hay que citar que ese ejército revolucionario constitucional contaba con el apoyo de muchos caudillos colorados, como el general Eugenio Garay, el jefe de las montoneras José Gil, que era el hijo de Juan Bautista Gil, y un líder colorado llamado Medardo Palacio, que no tiene nada que ver con el comisario Palacio que estaba ante Ñembe cuando se encontró el cuerpo de la hija del presidente Cubas. No tiene nada que ver. Es un caso de homicidio. Incluso el dirigente del Partido Colorado
Isidro Ramírez, el papá de los doctores Ramírez Boender, como estaban ahí en el Congreso junto con Sher, habló con Sher y hablaron de las coincidencias y de hacer alianzas, y algunos fueron más allá, llegaron a comentar de que se podía constituir un nuevo partido político llamado Partido Nacional. Yo creo que ya eso llegaba mucho porque vamos a ser sinceros, que el liberal no llamó a ley partido. Y también el que es colorado puede aceptar una alianza, pero no se llama un partido. Y eso ya era un poco más difícil la situación, ¿verdad? Pero hubieron elecciones ahí en abril de 1923, a un año más o menos del inicio de la revolución, en que hubieron elecciones legislativas y no participaron los cheristas ni los colorados. No participaron. Las tropas que respondían al gobierno, que no tenían ninguna región militar a su favor, etcétera, etcétera, estaban apoyados fundamentalmente por civiles. Había también algunos soldados, como por ejemplo el caso de Esquenoni, que estaba en la escuela militar, etcétera, etcétera. Habían también eh, casi todos los militares, los grandes militares que estuvieron en el Chaco, le acompañaron a Wolver. Estuvo Rafael Franco, estuvo eh, Irrazábal, estuvo Núñez, estuvo Carlos José Fernández Galloso, comandante de cuerpo, estuvo Nicolás Delgado y por supuesto eh, Julián Sánchez y por supuesto José Félix Estigarribia, era capitán. Pero hubieron dos aliados, dos vertientes muy importantes que la acompañaron al gobierno. Los liberales radicales gondristas y o bullaristas, diríamos, que eran la gran masa mayoritaria dentro del Partido Liberal. Entonces iban y pedían armas, no sé, vestimenta, cantimplora para el agua, qué sé yo, alguna otra indumentaria y listo para pelear. Pero después también estaban el gremio de los obreros marítimos, de los empleados del puerto, que ellos decían, nosotros no podemos acompañar a un equipo que quiere que un militar sea presidente. Y yo, nosotros estamos con la civilidad. Y también ellos le acompañaron. Fue un grupo bastante, bastante importante. Estamos medio en la mitad de esta revolución. Podemos continuar, si Dios permite, el próximo viernes, como regalo del Día del Niño. Muchas gracias por vuestra atención. Un gran abrazo y bendiciones para todos. Feliz Día de la Bandera Paraguaya.